88 años de edad, Marco Antonio Muñiz. Gracias por su sintonía, encantado de estar con ustedes, como siempre recordándoles que estamos en plena pandemia. Si bien es cierto, estaban bajando los números a nivel mundial, parece que están volviendo a subir, y lo mismo aquí en Estados Unidos, hay una bajada, pero parece que los números se están nivelando, de tal modo que no sabemos todavía, señora, qué es lo que va a pasar. Esto de las variantes está realmente enturbiando el panorama de lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses, de tal modo que lo que nos queda a nosotros, de lo que sí tenemos nosotros control, porque nosotros no podemos tener ninguna influencia en lo que vaya a pasar de acá a un mes, 2 meses, pero en lo que sí tenemos total control es en el cuidarnos y no convertirnos en una estadística de infección. Eso sí, su doble mascarilla, la distancia con la gente, evitar las aglomeraciones, si hay un sitio con aglomeración, entrar y salir, o de repente no entrar, no organizar ni acudir a reuniones sociales o fiestas en las que va a ir gente que no vive en su casa, son las medidas básicas de prevención sobre las que nosotros, cada uno de nosotros, sí tiene absoluto control. Eso depende de nosotros. Y entre las cosas que también dependen de nosotros está el vacunarnos. Ya cuando lleguen más vacunas, cuando las vacunas estén disponibles, pues la decisión de vacunarnos va a depender de cada uno de nosotros. Pero hay circunstancias especiales durante una vacunación. En adultos, me refiero. Los niñitos, pobres niñitos, los llevamos y los agarramos y ya las enfermeras saben maniatarlos. A ver, la manito para acá, al costadito, qué sé yo. Y pobre chiquitito llora, patalea, pero la aguja le cae. Pero, vacunar adultos, ya ese es otro asunto, porque vacunar adultos significa que el adulto, la adulta, dice, yo no me vacuno. ¿Y por qué? Mira, podrá parecerte una tontería, pero yo le tengo pavor a las agujas. No quiero. Nunca me han puesto una aguja a mí. O la vez que me pusieron una inyección, juré nunca más ponerme otra. Vamos a hablar sobre los aspectos psicológicos, además, obviamente, de esto que son las fobias, los rechazos a las agujas, inyecciones, también sobre algunos mecanismos de decisión desde el punto de vista emocional, psicológico, que puedan hacer que nos vacunemos o no. Nos va a ayudar un psiquiatra, el doctor Humberto Castillo. Él es médico psiquiatra, director del Instituto Nacional de Salud Mental. Lo saludamos a la distancia. Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, doctor Elmer, y un saludo también a la audiencia de RPP. Gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por dedicarle su tiempo y su sabiduría a todos los oyentes de RPP Noticias, doctor Castillo. Empecemos con las decisiones psicológicas de vacunación. ¿Qué cosa pasa por la cabeza de una persona desde el punto emocional, me refiero, doctor, cuando se tiene que tomar la decisión de vacunarse? ¿Dudas, rechazos? ¿Qué cosa, cómo se puede ver desde el punto de vista emocional esa decisión de o vacunarse o no vacunarse estando disponible una vacuna? Sí, ahí hay 2 componentes importantes, ¿no? Uno sería el de la vacuna en sí, o sea, de la sustancia de la vacuna en sí, y el otro es vinculado al procedimiento, al acto del pinchazo, de la inyección, ¿no? Ambas situaciones generan algún momento de decisión, de toma de decisión. Sobre el primero, más lo que tenemos es el tema de la confianza o no confianza en la vacuna, en si le va a proteger o no, y también esto estaría asociado a una especie de entre el temor a enfermar, ¿no? Y el temor a ser vacunado, entre los riesgos de la vacuna, entre comillas, y los riesgos de no vacunarse y estar expuesto. Por el lado del procedimiento, que ya es el tema del pinchazo, de la inyección, ahí, como decía doctor, pues hay una cultura entre los adultos y en nuestro país de un porcentaje de personas con un cierto temor a las inyecciones.
¿no? Que tiene que ver un poco con las experiencias también de niños y este temor a que le van a la que le van a poner una inyección, cualquiera que sea. A algunos es más intenso, por ejemplo, cuando esto se vincula a sacar sangre, ¿no? Y en esto también hay como dos niveles así a grandes rasgos, ¿no? Uno que podría ser el temor común, un temor común, y otro lo que ya es una fobia específica, que ya estaríamos un poquito más en el lado patológico, por decirlo así, que hay fobias específicas al tema de las inyecciones y que generan en realidad una ansiedad previa, anticipatoria incluso, pero incluso después al poner la inyección puede desencadenar sensaciones de vacío, de desmayo, de pérdida de fuerza, ¿no? Entonces hay esta fobia específica a las inyecciones también. Muy bien. Qué lindo panorama nos ha pintado doctor. La verdad, Castillo nos ha pintado los dos grandes niveles, digamos, la vacuna en sí y el procedimiento mismo, o sea, la vacunación. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Humberto Castillo. Él es médico psiquiatra, él es el director del Instituto Nacional de Salud Mental y estamos viendo los aspectos emocionales relacionados a la vacunación, ¿verdad? Porque uno dice, llegó la vacuna, pero hay gente, muchísima gente, que tiene dudas y se pregunta sobre la vacuna en sí misma. La vacuna, la confianza. ¿Tiene confianza o no tiene confianza? ¿Eso le provoca dudas o no? Y obviamente tiene que hacer en su cabeza un balance entre el riesgo de una vacuna a la que le tiene desconfianza y el beneficio que le va a dar la vacuna. Eso emocionalmente lo afecta. Y lo otro es, digamos, ya el procedimiento en sí mismo. A ver, la vacuna, cuando mira la aguja, Dios mío, suda tinta, como decían las abuelitas. A ver, doctor Castillo, vayamos brevemente por el primero. ¿Cómo es que una persona hace en su mente este balance, o debería hacerlo, este balance entre riesgo y beneficio, doctor Castillo? Si no me vacuno me pasa esto, pero si me vacuno y no conozco bien la vacuna o no la han hecho bien, ¿cómo se hace eso y cómo se decide? Sí, en realidad las personas nos basamos más en nuestras interpretaciones que en la información que tenemos como dato, digamos. No todo dato va a ser de alguna forma interpretado y es la interpretación la que nos permite tomar la decisión. Entonces, claro, desde la información podemos tener claramente que las ventajas de vacunarse sobre las de no vacunarse son superiores, ¿no? Porque el riesgo que podemos tener de enfermar, de morir y todos los datos que tenemos se muestran a la vista, pero estas son interpretadas y las interpretaciones ya se hacen con una serie de filtros, ¿no? Y uno de los más importantes de lo que va a generar es la confianza-desconfianza. Entonces la confianza tiene que ver con quién lo dice, cómo lo dice, el contexto en el que lo dice, ¿no? Y cuando se va tejiendo una suerte de desconfianza en las personas que lo anuncian, por algún detalle, a veces es por un detalle, ¿no? Hace que prime este entorno de desconfianza y por más que la información sea clara, no logra entrar en la persona. Entonces es un tema, es la confianza. Otro es la ideología y la cultura, ¿no? La vacunación es un procedimiento moderno, es un procedimiento de la modernidad, ¿no? Pero todavía hay muchos conceptos, muchas concepciones tradicionales en torno a la vida, a la enfermedad, a la muerte, ¿no? Y en particular en el coronavirus, en esta pandemia, dado que el propio discurso de la ciencia ha mostrado también como unas ciertas inseguridades, digamos, ¿no? Como que se ha planteado la duda, porque es así, ¿no? El conocimiento va creciendo de a pocos, pero esto se puede entender también como incertidumbre, como duda, o como que detrás
hay gato encerrado, ¿no? Entonces, exacto, desconfianza e ideas claro, más tradicionales sobre la salud se mezclan y creo que exacto, producen esta situación de no confiar en la vacuna. Y si se transita en ese terreno, en ese camino de la desconfianza y de las dudas, es muy fácil caer entonces en estas famosas teorías de conspiración. Claro, ¿Cierto? claro, En la cual dice, mira, te quieren dominar, te van a poner un chip, entonces ya viene lo que se llama el sesgo de confirmación, en el que la persona que ya cree ese tipo de cosas, lo único que busca son informaciones que le confirmen lo que está creyendo y deja de creer en el resto. Sí. Qué interesante. De otro lado también, doctor, hay como ciertos discursos, digamos, en torno a esto. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es ya cuando estás frente a la decisión concreta de vacunarte o no. Exacto. Por ejemplo, nosotros hemos observado, ya nosotros en el instituto ya hemos desarrollado la vacunación de la primera dosis, ¿no? Entonces, claro, hemos podido observar el comportamiento también de las personas, ¿no? Y hemos observado esto, de que muchas personas decían que no, un grupo, alrededor del 10% inicialmente las personas decían que no, pero luego ya cuando teníamos la vacuna acá y era el momento de decidir, eso bajó a la mitad. Y entonces un 5% ha quedado medio reacio. A estos, incluso a varios, se han logrado convencer, pero sí hay un grupo, un pequeño núcleo de 3 a 4% por ahí que realmente se mantiene en su decisión. Correcto. Sí. Doctor, con respecto al otro, que son las fobias a las agujas, el temor, ¿hay alguna manera de que emocionalmente se pueda convencer a estas personas o tratarlas? No sé si vale la palabra tratamiento de esas fobias. Sí, en esto, en el nivel más de temor, porque sí, claro, digamos, a ver, hay como una tercera parte de las personas que van muy contentas a esto y que no les significa nada, ¿no? Pero también hay un tercio de personas que les genera algún toque de ansiedad, digamos, de temor, y entonces son las personas que llegan al centro de vacunación y como que hacen resistencia para entrar, se sientan con mucho cuidado, les es difícil incluso mostrar el hombro, miran a un costado, y ahí puede haber un poco incluso de, como dice, ¿no?, de sudar tinta, ¿no? Entonces hay una ansiedad ahí, pero finalmente su decisión es firme de que van a aceptar el procedimiento. Y claro, llega el pinchazo y el dolor, algunos gritan inclusive, ¿no? Correcto. O hacen alguna señal, pero es algo que pasa, ¿no? Y que se maneja con un poco de darle tranquilidad, seguridad. La seguridad del vacunador es muy importante, por ejemplo, ahí, ¿no? No es necesario premedicar a una de estas personas con ansiolíticos, nada de esas cosas, ¿no es cierto? No, pero sí hay un pequeño porcentaje. Nosotros hemos encontrado en nuestra primera en la vacunación de la primera dosis, al menos 7 personas que tuvieron un poco esta ansiedad y que luego sí se desencadenó en una sensación de, digamos, de desmayo, de desvanecimiento, ¿no? Pero todo en general muy leve. Entonces esta fobia específica sí se acompaña de un nivel de ansiedad grande que puede llegar a estas sensaciones de desvanecimiento inclusive, y en estas sí es muy importante el trabajo previo, ¿no? Es importante que, por ejemplo, la persona haga una actividad de relajación previamente. Es importante también, algunos, por ejemplo, se sienten más cómodos con alguien que los acompañe. Exacto. No, también hay que atender ese que tema. Les agarre la manito, que les agarre la manito, todo el soporte que necesiten. Sí. Pues qué interesante, doctor. Ahí eventualmente sería usar pues algún sedante ligero, pero
yo creo que es la excepción. Más que no la es regla, una es la contradicción excepción, absoluta para dejar de Pues, vacunar. doctor Castillo, me ha encantado conversar con usted y tengo que confesar que usted y los psiquiatras, usted en especial, sabe poner en palabras todas esas cosas que parecen de sentido común, pero que en realidad son aspectos que tienen que ver con nuestra salud mental. Le agradecemos muchísimo por su paciencia y por haber estado con nosotros esta tarde. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Humberto Castillo. Mire cómo nos lo ha puesto, señora. Mire, todo está en la persona, en el cómo busca información, cómo asimila la información que tiene, cómo consulta, porque todo está obviamente en el aspecto de nuestra salud mental.